Pues bienvenidos a este estudio de Marcos. Es inevitable tener una lucha de cualquier persona, incluyendo los hijos de Dios, contra la carne. Mientras permanezcamos en este mundo, todos nosotros, y es algo que nos cuesta trabajo considerar, a veces hasta asimilar. Todos tenemos una batalla contra la carne. Hace unos días estoy mentoreando a un muchacho, a un joven, que estamos comenzando a estudiar la escritura, ¿verdad? Constante, ahí a revisar sus devocionales. Le estoy enseñando a rendir cuentas de su vida, etcétera. Y él me decía muy frustrado, dice, es que esto que leí ahorita en la Biblia, dice yo, y hasta se puso a llorar, ¿verdad? Y en un mensaje que mandaba, no, ¿por qué no lo puedo hacer? Etcétera. Yo, bueno, le dije, le enseñaba, sabes que es un proceso que tenemos y es algo que va a durar toda la vida, no te frustres. El asunto es que vayamos, dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora, en aumento, que vayamos progresando, que no nos detengamos. Y es esto lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ahí va a permanecer hasta que haya en este mundo, partamos de este mundo y haya en nosotros algo que llamamos glorificación, que es cuando sea quitada toda la tendencia al pecado de nuestras vidas. Pero si hemos nacido de nuevo, vamos a ver que esa lucha se define ahí en Gálatas 5 y lo vamos a ver también en este pasaje en que Cristo nos enseña que el deseo del Espíritu, ahora si hemos nacido de nuevo, el Espíritu está vivo. El deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Ahí permanece todavía algo que está tendiente al pecado. Y ahí está una guerra constante en el corazón, un conflicto en la mente, y la demostración de ese conflicto es cuando nosotros queremos evitar pecar. Cuando tú estás ahí queriendo no pecar, no tan solo tienes una lucha contra principados y potestades, dice Efesios, huestes de maldad, porque a veces tenemos esa idea, no, el diablo, los demonios y eso, y a veces que pecamos y es que el diablo, no, nada más es el diablo. Hay algo que la Biblia nos enseña que se llama carne dentro de nosotros y que es un conflicto, ¿verdad? Ahí lo hago, no quiero hacerlo porque yo amo a Dios, y estás ahí, ¿verdad? Entre que sí, que no. Hay algunos que lo han ejemplificado ahí en algunas películas y cosas así, ¿verdad? En donde un angelito blanco le habla al oído izquierdo y un angelito negro en el oído derecho, y ahí está, ¿verdad? No, sí, hazlo, no, sí, mátalo. Y el otro, no, ¿cómo crees? Etcétera, ¿no? Algo así sucede dentro de nosotros y tenemos una batalla por no pecar, pero también sucede cuando queremos vivir rectamente. Esa lucha todos nos hemos enfrentado, ¿verdad? Empiezas a leer la Biblia y baja un espíritu de paz que hace pesados los párpados y empiezas a cerrarte tus ojos, ¿verdad? Cuando estás queriendo arreglar situaciones, parece ser que es cuando más problemas hay, sale más la carne. Cuando quieres hablar, no hablas nunca con tu esposa y un día quieres hablar y es el peor momento, ¿verdad? Para hablar con tu esposa. Quieres orar y pasa lo mismo, ¿verdad? Y a veces tú dices, oye, si leo una revista, no me da sueño, pero agarro la Biblia, inmediatamente empiezo a sentir, me empiezo a distraer, etcétera. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo dice en Romanos 7, cuando quiero hacer el bien, veo el mal que está en mí. Y empiezas a ver, ¿verdad? Empiezas a hacer cuentas de cuánto ofrendas a la iglesia y dices, caray, te acabas de echar una ida al cine con tu familia, te tiraste $1,000
Pero vas a ofrendar, dices, ay, ¿y si doy esto? Y luego, ¿qué tal si se me acaba el dinero? Cada vez que queremos tomar una decisión de justicia, de rectitud, de algo santo, ahí hay algo que se comienza un dilema moral, un conflicto de deseos por agradar a Dios o por agradarme a mí mismo. El Señor en su misericordia nos ha provisto de medios de gracia para fortalecernos espiritualmente y lograr vencer el pecado. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Es que somos provistos para vivir en comunión íntima con Dios y así no ceder a la tentación o tener la guía y la fortaleza para hacer lo que se nos ha pedido, ordenado o mandado por Dios. Y que todo esto dé gloria al Señor. Uno de estos medios de gracia es la oración, el cual desafortunadamente muchos cristianos no lo usamos como deberíamos de usarlo. Y el resultado es muy evidente. Cristianos, iglesia, debilitados ante los embates diabólicos y cayendo constantemente en pecado. Lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios es abandonar su altar personal. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es que amanezca y nos pongamos a hacer 20,000 cosas menos agradecerle a Dios, menos adorar a Dios. 20,000 cosas menos escuchar la voz de Dios en su palabra. Eso es lo que podemos observar. Y créanme, he estado en muchas consejerías. Alrededor de ya 20 años sirviendo al Señor de tiempo completo, ¿verdad? El 14 de marzo pasado cumplí junto con mi esposa 20 años de que nos llamaron a servir de tiempo completo en la iglesia. Y en esos 20 años y tiempo atrás, y en mi propia vida sobre todo, he podido darme cuenta que si no comenzamos nosotros a impulsarnos hacia la presencia de Dios, así de rápido vamos a caer en pecado. Así de rápido vamos a abandonar lo que Dios, o cuando menos desear abandonar lo que Dios nos ha encargado. El Señor en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy hace un contraste de una vida cercana a Él y de una vida alejada de Él, para que nosotros en su misericordia podamos tomar decisiones, decidamos volver y disfrutar de lo hermoso de orar. Así he titulado el tema del día de hoy, lo hermoso de orar. Marcos capítulo 14, versículo 32. Como les he mencionado en otras ocasiones, el 60% de los evangelios, de los 4 evangelios, nos narran la última semana, los últimos días de Cristo sobre la tierra y los días subsecuentes a su muerte, por supuesto, en su resurrección y el tiempo que estuvo aquí antes de ascender. Y aquí estamos aproximándonos ya a la crucifixión. Y este pasaje es hermoso porque nos explica cómo Cristo vio la cruz. Nos explica lo hermoso de la decisión de Cristo, como ya lo hemos venido viendo, cómo Cristo no se apartaba, él caminaba a Jerusalén, ¿verdad? Y él iba adelante porque sabía, él ya conocía que él iba ahí a sacrificarse por nuestro pecado y nunca dudó de eso. Y hasta este momento vemos un titubear de Cristo en relación a la redención. Dice Marcos 14:32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos:
siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y lloraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Señor y Dios, qué pasaje tan impresionante acabamos de leer. Qué tristeza tan grande saber que somos tan falibles. Y aún los discípulos, cuando su maestro esperaba un poco de apoyo y compañía, lo abandonaron. Ayúdanos, Señor, porque hay una tendencia muy alta en nuestro corazón, en nuestra perspectiva, de abandonar las cosas que tú nos encargas. Hay una tendencia muy alta de abandonar nuestro altar personal, del lugar más hermoso, la circunstancia más satisfactoria que un ser humano podría experimentar aquí en la tierra, fácilmente, con demasiada facilidad, la hemos abandonado. Ayúdanos a reconocer eso en nuestra vida personal. Ayúdanos a ver si tal vez si dedicamos tiempo a la oración, pero tal vez es una oración vana, superficial. Es una oración que solo busca cumplir y no relacionarse contigo. Permite, Dios, que podamos ser honestos y a la luz de tu palabra sean revelados nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón para que haya un cambio de perspectiva, de mente, de valores y nos podamos poder alinear a tu pensamiento. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Parece ser que este lugar era un huerto, un jardín que Cristo conocía, que habitualmente iban ahí. Y Jesús le dice a sus discípulos, pensamos que sus discípulos son los 12, siéntense aquí hasta que yo haya orado. ¿Qué es lo que tú desearías si un ser querido, sabes que un ser querido pronto va a morir? Yo pienso en eso y digo, quiero estar con él. Hace un rato un amigo me daba una noticia acerca de un familiar, dos hermanos. Me hablaron que recibió una mala noticia. Dos de ellos, sus padres, entraron al hospital. La familia estaba muy compungida porque parece ser que su padre no sale de esa situación que ya ha sido por semanas muy complicada. Y cuando le platiqué a mi esposa de estas dos circunstancias, me decía, diles
que pasen todo el tiempo que puedan con sus papás. Porque es la realidad. Es lo que deberíamos de hacer. Dejar, porque ya no va a haber otra oportunidad de estar. De alguna manera es una buena noticia en ese sentido, porque puedo aprovechar esos momentos y exprimirlos lo más que pueda. Cuando sabemos que alguien se va, vamos a procurar estar ahí. Cuando sabemos que alguien está, un ser querido está pasando por un momento difícil, queremos estar ahí, deseamos ver cómo apoyarlo. Y la pregunta que me hago es: ¿por qué nadie de los 9 que no fueron, de esos 3, bueno, de los 8, porque Judas en el contexto vemos que estaba con los principales, trayéndolos para encarcelar a Cristo, para entregarlo? ¿Por qué nadie de esos 8 dijo: Jesús, dame chance? Sé que te debo de obedecer y te voy a obedecer, pero no me quiero separar de ti, porque ya me dijiste que te vas. Yo creo que es trascendental lo que Cristo les dijo: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Yo creo que ellos estaban habituados a hacer esto, porque si tú analizas los evangelios, habla de que Cristo se apartaba a orar y sus discípulos no iban con él. Esto es importante, creo yo, porque ellos le dijeron: está bien, vas a orar. ¿Por qué no fueron con él? ¿Por qué no pidieron permiso? Jesús, ¿me dejas estar aunque sea un poco cerca? Yo creo que Juan o alguien, cuando menos, estuvo en la oración del capítulo 17, porque pudo escribir acerca de esa oración. Eso es lo que los 12 debían haber hecho siempre. Yo sé que tú quieres estar con el Padre, Jesús, dame chance. Yo creo que si alguien le hubiera pedido chance, se hubiera registrado en todos los evangelios. Ese Pedro, ¿verdad? Que siempre era: dame oportunidad, yo quiero aprender a orar. Ellos se conformaron a decir: enséñanos a orar. Y se sentaron en su pupitre o en su roca, ¿verdad? En su roca ahí del monte, y escribieron la clase. Ah, qué bonita clase. Pero aprender a orar no se aprende de esa manera. Lo vamos a ver en un momento más. Esas palabras no impactaron sus corazones. ¿Sabes cuáles fueron? Quédense aquí hasta que yo haya orado. Porque solemos menospreciar la oración. Son las reuniones en las iglesias más vacías. Son los tiempos en los que la mayoría usa para llegar a la iglesia. Oye, ora por mí, ¿no? Porque traigo un problema. Que otros oren. Gracias a Dios por el equipo de escuderos de oración, que están constantemente orando por las necesidades de la iglesia, por la obra que estamos haciendo. Gracias a Dios. Qué bueno que hay un ministerio de oración. Pero muchos de nosotros nos ha pasado lo que los discípulos. Que vaya a orar. Que ore Jesús. ¿Sabes por qué me doy cuenta que nadie se acercó a orar con Jesús? Bueno, porque el pasaje lo dice. Pero no se habla de que oró Jesús, más que una frase que yo creo que Jesús les platicó. ¿Cuál es el asunto importante? Solemos menospreciar la oración. ¿Por qué? Bueno, ya lo hablamos en la introducción. Nuestra carne. Pero ¿te das cuenta de lo que te estás perdiendo? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos perdiendo? Déjame te lo plantear de esta manera. Nos perdemos de la oportunidad de hablarle a Dios. ¿Por qué?
Es incomprensible. ¿Por qué? A Dios. ¿Sabes por qué se hacen manifestaciones? Yo vivía en una unidad aquí, muy cerca de aquí, en la zona 6 de la Culhuacán. Y tenemos ahí en ese tiempo problemas con, con las bombas de agua. Y yo me gusta meterme en problemas. Pero me metí ahí con los que ayudaban, ¿verdad? Prendían las bombas en la mañana y apagaban en la noche. Y ahí estábamos, oye, ¿por qué? Y de repente vienen, se empieza a juntar la gente porque no había agua en la unidad. Y empiezan, y de repente llega uno de esos grillos que dicen, y llegaron ahí unos de la delegación. Y si ustedes no arreglan esto ahorita, llega ese cuate a decir, ¿verdad? Ahorita cerramos la avenida y no sé qué. Y tú, uy, temblar. Y llegó ahí la autoridad y todo, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se manifiestan? Porque quieren que los oiga una autoridad. Porque saben que si esa autoridad los oye, van a encontrar solución. O sea, la gente se manifiesta porque quiere que alguien que tiene cierto poder o cierto control o ciertos recursos los escuche y les resuelva. ¿Eso es comprensible? Sí. Lo que resulta incomprensible es que el Dios Todopoderoso nos abre un canal de comunicación pleno, abierto, 24/7, y nosotros no lo usamos. ¿Qué es lo que les pasó a los discípulos? Lo mismo que nos pasa a nosotros. El cansancio es el pretexto más común y convincente en nuestro corazón para abandonar la comunión con Dios. Dios sabe. Dios sabe que mañana sí oro. Mañana, Señor, tú y yo somos uno. Nos levantamos. Es que estaba muy cansado. Los discípulos estaban muy cansados. Ahora, alguno podría estar pensando, ay, qué falta de misericordia, tú no sabes cómo trabajo, tú no sabes a lo que me dedico, tú no sabes. Sí. No te equivoques, no quiero menospreciarlo. No podemos evitar cansarnos, es una maldición que entró en el pecado con la de nuestra fuente, es decir, ahora trabajamos y nos vamos a cansar. Qué impresionante habrá sido el Edén, ¿verdad? Cuando se trabajaba y no se cansaba, pero la maldición trajo eso. No podemos evitar cansarnos, pero sí podemos ordenarnos, agendar en el mejor tiempo para orar. La verdad es que nosotros muchas veces abandonamos la oración porque utilizamos el peor tiempo para orar. Me encantaría que levantaran la mano porque yo creo que la mayoría de ustedes, si son hijos de Dios, la levantarían. ¿Dios es el número uno en tu vida? Levanten su mano. Me vale gorro, yo sí desobedezco, dice la hermana. Yo sí levanto. Pero si Dios es el número uno para nuestro corazón, la inversión de nuestro tiempo para tener comunión con Él lo debe demostrar. Ahora, no quiero que solamente podamos caer en cuestiones de culpa, sino que entendamos lo que Dios nos está brindando al mirar la condición de los apóstoles y que se pueda reflejar en nosotros y comencemos a tomar una decisión al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma, déjenme voltear un poco la frase. La forma en que nosotros, el tiempo, los recursos que invertimos para tener comunión con Dios es el peso que Dios tiene en nuestro corazón. Decir que Dios es lo número uno es lo más fácil del mundo. Es más, lo que acabamos de cantar, ¿no?
de alguna otra manera. Alabamos, adoramos a Dios. Pero de alguna manera Dios en su misericordia nos está diciendo: evalúate, examínate, sé honesto, porque quiero que eso cambie. Quiero que te des cuenta de cómo está tu situación y sobre todo qué voz estás oyendo. ¿Qué es lo que realmente está prevaleciendo en nuestras vidas? Es misericordia de Dios, amados. Es misericordia de Dios. Es un zarandeíto que Dios nos dice: a ver, ¿cuánto tiempo estoy orando realmente en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? Es lo real. No es, de verdad te lo digo con todo mi corazón, no es lo que puedas hacer en la iglesia. Eso es parte de tu vida piadosa, pero eso es más un fruto de tu vida piadosa que tu vida piadosa. Eso es más un fruto, debería ser más un fruto de qué tanto nos estamos relacionando en intimidad con Dios. Porque las acciones que tenemos eclesiásticas, litúrgicas, esas acciones las puede hacer o las hace una persona aun cuando no esté convertida, aun cuando no tenga una relación con Dios. Entonces, no es que no sea importante, pero no es lo que realmente demuestra fundamentalmente cómo está nuestra relación con Dios. Dice el versículo 33: tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Qué impresionante palabras de Jesús. ¿Qué les está diciendo Jesús? Apóyenme en esto. Apóyenme. Muchos de nosotros hemos buscado ese apoyo, ¿verdad? Cuando le abrimos el corazón a alguien, le decimos: estoy pasando por esto, ¿podrías orar por mí? Jesús le pidió a sus personas más íntimas, terrenales, eso: velen, estoy muy afligido. Pero qué impresionante que la terrible angustia de Cristo no los despertó, ni les importó. No entendían por qué orar. La carne es demasiado egoísta para angustiarse con los angustiados. Hermanos, no menospreciemos nunca el dolor de nadie. No menosprecies la angustia de alguien. Cuando alguien o sabemos que alguien está padeciendo dolor o angustia, enfermedad o algo, ay, pobrecito, qué mala onda. Fíjate, ese es el engaño al que hemos llegado muchos como iglesia. El sentimentalismo. Ay, siento feo. Ay, y ya pagué mi cuota de dolor por él. No, esa persona necesita apoyo. Cristo pidió apoyo. ¿Por qué? Porque nos está modelando lo que tenemos que hacer con las personas que necesitan, que están angustiadas. Nosotros mismos tenemos que ser un poco más vulnerables al respecto. Si Cristo, cuando estaba angustiado, pidió que lo apoyaran, ahora déjame preguntarte una cosa: ¿realmente Cristo necesitaba apoyo? Si lo vemos en su deidad, pues realmente Él no lo necesitaba, pero nos está enseñando algo. En su humanidad lo necesitó y lo expresó. Y muchos de nosotros hemos pasado por angustias. Es más, muchos de nosotros al pasar esas angustias salimos bien amargadotes. Nadie me habló, nadie me dijo, nadie hizo. Entonces se vuelve un círculo vicioso terrible. Personas, cristianos endurecidos, centrados en sí mismos, sin preocuparnos por nadie más. Cristianos orgullosos que necesitan apoyo y no lo piden. Combinación terrible.
amargura, porque este en su momento se amarga y le reclama a este, y este en su orgullo se amarga más. Adiós, iglesia. ¿Te das cuenta cómo se engaña el diablo? ¿Para dónde se origina eso? Cristo nos modela que podemos pedir apoyo a los hombres, pero ¿en qué? ¿A quién recurrir siempre? Sobre todo en las peores crisis que tengamos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué fue a hacer? Orar, hablar con su Padre. Fíjate, a pesar de que Cristo se apartaba a orar, lo que estamos viendo aquí es que los discípulos no se ejercitaron en ello. Consecuencia, vienen crisis y no estamos listos para las crisis, porque no es un hábito. Te van a correr del trabajo y compadrito, llámale a tu compadre, el diputado, para que me eche la mano. En lugar de levantar el teléfono antes. No está mal que pidamos ayuda, estoy diciendo, ¿verdad? Pero antes, clamarle a Dios. Antes, hermano, ¿me ayudas a orar? Porque traigo este asunto. Antes de saber o de estar buscando una solución, clamarle al Señor. Lo que estaba demostrando los discípulos es que ellos no iban con Cristo a orar. Menospreciaron la oración. A lo largo de 3 años de Cristo les modelaba la oración y ellos no la ejercitaban. Versículo 35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cristo nos modela el propósito de la oración. Hay personas en la iglesia que están bien amargadas. Pues ya le pedí a Dios, ya le rogué a Dios y parece que no me escucha. ¿Por qué Dios no hace lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué Dios no sana a mi papá? ¿Por qué Dios no arregla mi economía? ¿Está enojado conmigo? ¿Qué hice para merecer este castigo de Dios? ¿Qué hice para que me pasara todo esto? Claro, porque no hemos ejercitado la oración. Y después usamos la oración mal. Es como cuando nunca vas al gimnasio. Una vez un sobrino mío se le ocurrió con unos amigos, lo invitaron al gimnasio. Y vio ahí, ¿verdad? Que estaba ahí en una de las lugares, bancos. Y dice, ay, vio el cuate que estaba ahí, ¿verdad? Y se acostaba y cargó la pesa y pues se ve fácil. Se acuesta y ¡ay! ¡Ayuda! Se le venía la pesa encima, ¿no? Y a veces nos pasa así. No nos hemos ejercitado y creemos que la podemos usar bien, porque parece fácil. Y usamos la oración ordenándole a Dios, porque no hemos entrado en esa intimidad. Cristo nos modela la oración. Qué expresión tan hermosa de Cristo. Está en una situación terrible. ¿Y qué hace? Papá, Padre, Dios. No. Abba, Padre. Papito. Papito lindo. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa.
Y aquí está el propósito de toda oración. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La oración de fe, como una línea doctrinal de la iglesia desde el siglo pasado, nos ha engañado. Si tú pides con fe, entonces se te va a hacer. Porque Dios dice que si lo pides con fe, entonces yo lo haré, dijo el Señor. No, si no, vamos a ver el contexto de esas palabras. Pero se ha utilizado terriblemente. Es de las frases más mal interpretadas de la Escritura. ¿Qué dice Jesús? No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Para qué es la oración? Para conocer lo que Dios quiere. O para confirmar lo que Dios quiere. Para conocer la voluntad de Dios o para recordar. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero las crisis a veces nos mueven. Hemos platicado del Juan el Bautista. Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A tal grado fue tan convincente su discurso que varios de sus discípulos fueron tras de Jesús. Pero está en la cárcel a punto de morir. Vayan y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a alguien más. Dices, chale, que era bipolar el Juan. No estaba tan seguro, un discurso tan convincente y de repente, ¿si es él? Ahora, aquí vino Juan a preparar el camino del Señor. Ese era su ministerio. ¿El camino de quién? De Cristo. O sea, él no se preguntó nada más acerca de Cristo, se preguntó de su propio ministerio. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena estar aquí en esta cárcel? ¿Vale la pena? Dudó de eso. ¿Pero qué hizo? Escuchó la voz de Cristo. Cristo misericordiosamente manda a sus discípulos y le dicen, díganle esto a Juan. Le dijeron lo que necesitaba escuchar. Eso es el asunto de la oración. La oración no es no es que Dios necesite escuchar algo, es que nosotros necesitamos escuchar a Dios y la oración nos dispone a eso. En Mateo 6:9, cuando el Señor les enseña a sus discípulos, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. La oración no es el medio para que se cumplan nuestros deseos o nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Ese es el asunto importante. No quiere decir que todas nuestras oraciones estén chuecas, mal. No. Tenemos que ejercitarnos en la oración. Tenemos que acercarnos a escuchar la voz de Dios. Y entonces, en esos medios de gracia, es decir, lo que Dios nos proporcionó en eso, vamos a conocer su voluntad y vamos a pedir conforme a su voluntad. Es lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Lo importante y a la vez difícil es que se alinee nuestra voluntad a la de Dios. No queremos renunciar a nuestra voluntad. Yo quiero esto y lo quiero así y lo quiero así y lo quiero así. Y si no se hace así, me pongo muy triste. Cuando nos ejercitamos constantemente en la oración y en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que estamos ahí, nos vamos a encontrar lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente agradable para nuestra vida. No lo que nosotros pensamos que es. Dios es mucho más sabio que nosotros. Amén. Y si Dios nos habla, vamos a encontrar la línea de lo que es mejor. Y nos vamos a dar cuenta cómo nuestros deseos tienden a cosas que no es lo mejor. Regresamos a Marcos 14.
35. Adolentándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. El dolor y el miedo a lo porvenir pueden provocar dudas. A ver, escucha esto. Dudar de algo o dudar inclusive hasta de la palabra de Dios no es incredulidad. La incredulidad se convierte cuando esa duda no la dirigimos a Dios, o cuando la dirigimos a Dios pero no escuchamos a Dios, cuando no atendemos lo que Dios dice. Es decir, si yo tengo una duda y en lugar de ir a preguntar a Dios voy a preguntarle al mundo, eso es incredulidad. Pero si yo dudo y le digo al Señor: Señor, no entiendo esto que está pasando. Hace unas semanas estábamos con un hermano que le dio una terrible noticia de su hijo. Y cuando tiene muchísimos años en la iglesia. Y cuando llegamos con él, ¿verdad? Su expresión fue así: no entiendo lo que Dios está haciendo, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Como un reclamo. Y algunas personas que estaban ahí lo tomaron a mal. Después, unos días después, habló conmigo y me dijo: oye, perdóname por esto que dije. Y le dije: perdóname. Brother, cada vez que quieras usarme de punching bag, estoy para ti. Quien te haya dicho lo contrario, no le hagas caso. El Señor nos dice que lloremos contigo en estos momentos. No es el tiempo para instruirte, no es el tiempo para corregirte, es el tiempo para llorar contigo. Qué inoportunos son aquellos que quieren siempre alinear el pensamiento de todos. Las dudas es algo que puede emanar de nuestro corazón. Emanó del corazón de Cristo. El asunto importante es a dónde buscamos la respuesta y qué tanto caso le hacemos a esa respuesta. El dolor y el miedo pueden provocar esas dudas, pero allí es cuando hay que orar más todavía. Es lo que nos modeló Cristo. Le fue a preguntar a su padre. Hay que decirle a Dios: ¿tú crees que Dios no conoce lo que estás pensando? Pero a veces creen: ay, no, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe tu dolor. Dios conoce esa tentación que estás teniendo de no creerle. Él conoce lo que está pasando. Pero ese es el proceso en el que si nosotros nos enfrascamos, nos metemos, nos alineamos, seguimos los pisadas de Cristo, vamos a llegar a confiar en Él. Pero si solamente nos distraemos y mejor voy a poner mi serie favorita, ¿verdad? Ahorita, para no pensar en eso. Es el tiempo. Acabo de escuchar una frase, ¿verdad? Dios nos pone una carga en la cabeza, encima de nosotros, una lápida, una piedra pesada encima de nosotros, no para rompernos la espalda, sino para que doblemos nuestras rodillas. ¿Cuál fue la conclusión de escuchar, de estar ese tiempo? Fíjate, aquí solo una frase se tomó en el Evangelio, pero Cristo estuvo más de una hora hablando con el Padre. ¿Y cuál es su respuesta? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo quiero imaginarme qué habló una hora Jesús con el Padre. Pero si esto fue el resumen de lo que habló, yo quiero imaginarme: Padre, nunca en toda la eternidad me he separado de ti. No sé lo que es recibir tu ira. O sí lo sé, pero no lo quiero. Va a ser algo horrible. ¿Qué tanto habló Jesús en una hora o más con su Padre? No lo sé. Pero no tengamos miedo de expresar todo. No creamos que Dios no sabe. Hay mucho que decir. Hay mucho que expresar. Hay mucho que... Pero esta es la conclusión.
no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, es la conclusión de una oración de fe que llega a confiar en medio de la tormenta. Hay paz. Si comparamos la oración de Cristo, recordamos cómo en los evangelios se habla de las oraciones de los fariseos. En ese momento desenmascara las oraciones hipócritas que tenían los fariseos, solo por un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata nada más de pasar un tiempo hablando y hablando. No, no, no. Es un tiempo de interrelación, es un tiempo de intimidad, es un tiempo de ser tú. Ahora, ¿por qué podemos ser nosotros, aun cuando nos podamos equivocar en lo que podamos expresarle a Dios? Porque estamos confiados en que estamos revestidos de la justicia de Cristo y que Romanos 8 dice que aunque nosotros no sepamos cómo pedir, el Espíritu Santo con gemidos indecibles, Él intercede por nosotros. Es como si tú presentas tu defensa a un juzgado. ¿Cuál es la tendencia de todos nosotros que no somos abogados? De decir puras tonterías, ¿cierto? Y a lo mejor dices cosas que no deberías de haber dicho ahí, ¿verdad? ¿Y qué hace tu abogado? Shh, por cállate, ¿no? O de repente le va a decir al juez, bueno, lo que mi cliente quiso decir es lo que está implicando el Espíritu Santo. O sea, podemos expresarlo, ¿no? No quiero decir que seamos cínicos, que no. Este es el medio en el que vamos alineando. Todas las mañanas me reúno por una llamada telefónica con un grupo de varones a orar. Y uno de ellos me decía, es que no quiero porque me da pena orar. Y le digo, y si no te pones, menos lo vas a hacer. Hay que orar, hay que expresarnos en el Padre. El Señor nos va a ir alineando para orar, como leíamos en 1 Juan, cada vez más conforme a su voluntad. Pero si nos retraímos y mejor no lo hacemos por tener miedo, porque nos vamos a equivocar, nunca va a haber una corrección. Versículo 37. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración en la iglesia ha sido muy menospreciada. Tenemos que cambiar eso. Dándonos cuenta de que la oración es un medio de gracia para tener comunión con el Padre. Es un medio de gracia de Dios para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero lo que Cristo nos está afirmando aquí nos proporciona que la oración es uno de los medios de gracia para vencer el pecado. Amados, la oración es hermosa, ¿verdad que sí? Es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué no la hacemos? Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, la tenemos muy devaluada. Pero si elevamos el valor, entendiendo la hermosura de la oración, entonces no nos va a costar trabajo usarla. Todos tenemos una blusa o una chamarra, un vestido favorito, ¿qué no? Esa que te dice tu esposa, ahí parece retrato. Nunca te la quitas. ¿Por qué tenemos nuestra chamarra favorita? Porque segurititito. Una vez te viste en el espejo y me veo más delgado. Lucen más mis ojitos. Porque le das un valor. Tomas el valor de eso. Te gusta. Y esa es la intención de entender la verdadera oración de fe. Cuando vemos la hermosura de esa oración, la vamos a poder experimentar cada vez más.
El Señor nos dice que la fortaleza y la madurez espiritual se manifiestan en los momentos de crisis. ¿Qué podemos decir de los apóstoles en este momento? Cristo lo califica. Cristo da la calificación. Versículo 37. Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Muchos cristianos ni siquiera nos damos cuenta, como decía hace un momento, de las crisis que están pasando. Hay crisis que no nos enteramos, que no estamos conscientes, que son crisis por nuestra inmadurez, por no tener un tiempo de oración. Porque la carne nos está impulsando tan fuerte a pensar en nosotros mismos, al egocentrismo, que es fácil perder la sensibilidad del dolor de otros. Y la oración nos retorna a eso. Por no estar cerca de Cristo y por no estar orando, es fácil estar dormido. Velen y oren para que no entren en tentación. Y fíjate lo que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, la carne nunca te va a llevar a orar con fe. Si no hay oraciones creyendo a Dios, en intimidad con Dios, disfrutando a Dios, eso está impulsado por la carne. No nos engañemos. Versículo 39. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Qué misericordia de Cristo, ¿no? Porque yo sí les hubiera dado un zape. No manchen. Están viendo, como decimos aquí, la tempestad y no te hincas. Están viendo. Ya. No, Cristo en su misericordia dijo: bueno. La lejanía con Cristo los hizo caer una y otra vez, porque se necesitaba estar cerca de Cristo. Se necesitaba deleitarse con Él en la presencia del Padre. Ellos se quedaron lejos de Cristo, los 8. Y los otros 3, que un poquito más cerquita, de todas maneras se quedaron lejos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a quien nos modele, nos impulse, nos motive a orar unos con otros. Tenemos que empezar a hacer eso. O sea, tú sabes que tienes un enemigo. ¿Quién es? Tu carne. Acércate con otras personas que estén ahí, que oremos con fe, que oremos con la escritura, que estemos ahí motivándonos unos a otros a eso. Ya no te ofendas porque tu esposa te diga: no te he visto orando, y en lugar de decir: ay, ¿tú qué estás? Cállate, escucha. Si no te ha visto orando, no te ha visto orando. ¿Qué? Que la que se acuesta contigo no te vea orando. Dicen que cuando el río suena, nos ofendemos. Tu vida está denotando que no hay oración. Caray, despertemos eso. Necesitas acercarte con alguien que te esté motivando a eso, a orar tú mismo. Sabes que no voy a faltar. Hay reunión de oración, y si no, hay que inventarla. Oye, iniciamos el servicio a orar, hay que estar. No te quieres perder ni de los cortos cuando vas a ver una película. Pero aquí, ¿verdad? Puede empezar el servicio, casi llegas a la mitad de la predicación. ¿Cómo? Empezamos el servicio con oración, hay que estar. Y terminamos versículo 41 y 42. Vino por tercera vez y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega.
Cuando yo leí esto dije, ¿por qué Pedro se expuso de esta manera? Y expuso a sus cuates. Yo creo que alguno fue tentado a decirle a Pedro, oye, no pongas eso en el evangelio. ¿Para qué? Está hablando muy mal de nosotros. Estuvimos con el maestro. Yo creo que los apóstoles vieron cosas maravillosas y hermosas, pero esto fue avergonzante. Nos escogió para estar con Él y despreciamos estar con Él. Nos escogió para... ¿A quién más le pidió apoyo Jesús? Solo a ellos. Y le fallamos. ¿Por qué Pedro pudo escribir esto? Por la misma razón que cualquiera de nosotros podemos hablar de nuestra vida pasada o de nuestro pecado solo cuando es necesario. No es solo hablar por hablar. Pero cuando es necesario, es importante hablar. ¿Pero por qué? ¿Cómo se logra esto? Cuando hay arrepentimiento. Yo creo que Pedro, arrepentido, entendió lo importante y lo hermoso de orar siempre. Y por eso tomó la decisión de entregarle esta información a Marcos para que se escribiera en este pasaje. Amados, Dios sabe que fallamos. Él lo sabe bien. Él sabe cómo y cuándo fallamos. Pero lo maravilloso de eso es que su amor es inmutable. Nunca ha dejado de amarnos. Es más, lo más sorprendente de todo es que Él sabía que volveríamos a fallar. Y Él sigue siendo bueno. Más allá de solo culpabilizarnos por no orar, reparemos nuestro altar personal. Recordemos que ahí han sido los mejores momentos de nuestra vida. Quitemos los engaños que nos han alejado de la oración y volvamos a disfrutar constante y diligentemente a la comunión cercana e íntima con nuestro amado Padre a través de lo hermoso de orar. Padre, no podríamos calcular las pérdidas, lo que se ha perdido por no ser diligentes en la oración, en nuestra vida y en la vida de otros. Pero tú no quieres que miremos atrás, que clavemos nuestra mirada, que concentremos nuestra atención en el pasado, sino siendo honestos con eso, podamos darnos cuenta que hay necesidad de cambiar algo. Te pedimos ayuda para que nos des esa sed de ir a tu presencia. Que en el instante que abramos nuestros ojos, nos ayudes para matar eso que nos hace olvidarnos de darte gracias. Que nos recuerdes quién eres tú y nuestra boca va a decir gracias. Y ocupemos nuestro primer aliento cada día para agradecer. Hay tanto que agradecer. Hay cosas que podemos llegar a ser tan específicos que podríamos pasarnos la vida agradeciendo. Pero Señor, que ese momento sea inolvidable en todo sentido. Que no se nos olvide, pero que también se vuelva un momento tan especial que lo repitamos convencidos.
de que es hermoso orarte, adorarte, escucharte. Y todo eso es por tu gracia. Nadie lo merecemos. Fue algo que ganó Cristo en la cruz. Como sumo sacerdote abrió un camino hacia nosotros, convirtió el trono de juicio en un trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Dios, es tu obra, que ya no la menospreciemos, que lo amemos, que lo disfrutemos y que en esto tú seas glorificado. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.